La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca antes padecieron esta enfermedad. Por lo general, esta patología suele aparecer a la mitad de la gestación. Al igual que los otros tipos de diabetes, la gestacional afecta la forma en que las células utilizan el azúcar. Causa un alto nivel de glucosa sanguínea que en algunos casos puede afectar la salud del bebé. La diabetes gestacional se puede controlar a menudo con la alimentación saludable y ejercicio regular, pero algunas veces la madre también necesita insulina. En las mujeres con diabetes gestacional, la glucosa sanguínea suele volver a la normalidad poco después del parto. Sin embargo, también tiene un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2. Es importante realizar pruebas a menudo para detectar cambios en la glucosa sanguínea. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Hoy vamos a hablar sobre diabetes gestacional, vamos a hablar sobre la diabetes y el embarazo. Hoy nos acompaña la doctora María Gabriela Huercio, ella es médico internista y médico endocrinólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Saludos a toda tu audiencia, Daniela. Un gusto recibirla, doctora. Gracias. Justamente vamos a hablar de la diabetes, algo muy importante. Estamos en pandemia, pero no podemos descuidar todas las enfermedades que están presentes y también existen diferentes tipos de diabetes. Vamos a hablar primero un poco sobre los tipos. Bueno, fíjate, en la última clasificación de la diabetes existen la diabetes tipo 1, que es principalmente en los niños, la tipo 2, que da en los adultos, tenemos la diabetes tipo MODI, diabetes secundaria, que es aquella que se va a deber a enfermedades de la glándula suprarrenal, por ejemplo la enfermedad de Cushing, o por ejemplo la pancreatitis, que también puede producir diabetes secundaria, y la diabetes gestacional. Esto ya, la diabetes gestacional tiene unos criterios completamente diferentes al resto de las diabetes en cuanto a la clasificación y el pronóstico, y eso es lo que la hace interesante. Y más interesante aún porque según los últimos consensos, la población latinoamericana tiene un mayor riesgo de desarrollo de diabetes gestacional que el resto de la población. ¿Existe algún tipo de factor específico que haga que la población latinoamericana sea propensa a la diabetes gestacional? Propensa a la diabetes en líneas En generales. general. A lo que se debe es que hay un plemorfismo genético y entonces tenemos una mayor expresión del gen de la diabetes. Y esa es la razón por la cual la población latinoamericana, la mezcla, hace que tengamos una mayor predisposición para la enfermedad. Habla entonces todo lo que sería la mezcla de todas las razas que hemos tenido a lo largo de la historia, lo que sería Latinoamérica. Venezuela no se escapa de esta realidad porque Venezuela ha sido una de las sociedades con una mezcla rica en diferentes, no solamente cultural, sino también en genes, una parte de la hipegenética. Tenemos también que hablar un poco de cuáles son las manifestaciones que suceden en la mujer embarazada ante la aparición de la diabetes. Fíjate, el embarazo es una condición en donde normalmente la insulina presenta un aumento fisiológico en sus concentraciones en sangre. Esto se debe a que la placenta libera dos hormonas y estas hormonas son diabetogénicas, es decir, tienen la capacidad de inducir diabetes porque aumentan la concentración de insulina. Entonces es una condición normal que durante el embarazo nosotros podemos ver elevaciones de la glicemia, sobre todo a partir del segundo y tercer trimestre. ¿Qué pasa en el primer trimestre? Esta elevación de las concentraciones de insulina hace que la mujer tenga concentraciones de glicemia en sangre más bien bajas. Entonces, cuando uno empieza a notar que los niveles de glicemia empiezan a aumentar, como somos latinas, tenemos la obligación de hacer el despistaje. Adicionalmente a eso, si hay un antecedente de síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, eh, otras condiciones médicas asociadas, otras enfermedades endocrinológicas asociadas, todas esas pacientes deben ser tamizadas y se les debe hacer el descarte de diabetes gestacional. Hay además, si portas o no diabetes antes del embarazo, ¿no? Porque puedes tener diabetes tipo 1 o pudiera ser una diabética tipo 2 que quedaste embarazada
y que también vas a tener pudieras desarrollar también la diabetes gestacional en todo el trayecto del embarazo. Nos habla, por ejemplo, del SOP, del síndrome del ovario poliquístico, una resistencia a insulina que podría estar relacionado a este síndrome, pero que no ha sido desarrollado en diabetes. ¿Puede entonces una mujer con este tipo de historial desarrollar una diabetes gestacional? Sí, tiene una mayor predisposición, de hecho, de desarrollar diabetes gestacional. Entonces, este tipo de pacientes es el que nosotros más cuidamos y, de hecho, dentro de los últimos criterios de la Asociación Americana de Diabetes del año 2020, estas pacientes van a recibir tratamiento con metformina durante todo el primer trimestre de embarazo. Por supuesto, la Sociedad Venezolana de Endocrinología, en estudios hechos previamente, mantenía el tratamiento durante más tiempo, pero ya se demostró que el beneficio se da solo por el primer trimestre. Eso va a hacer que evitemos el desarrollo de diabetes gestacional en este tipo de pacientes, aunque por supuesto va a depender mucho de su genética y de sus antecedentes familiares y personales que se vaya a desarrollar o no la enfermedad. Entonces, una paciente con diabetes gestacional se puede recibir metformina de manera controlada a través del médico tratante y también el ginecólogo obstetra. Sí, bueno, es uno de los tratamientos. Existen dos tipos de tratamiento para la diabética gestacional. Tienes la metformina, en lo cual no es la primera elección porque se ha demostrado que pudiera cruzar la placenta y que ese cruce puede producir en el niño algún tipo de trastorno, aunque la experiencia nos dice que no pasa nada, pero bueno, no es lo más indicado. El tratamiento de elección en estas pacientes siempre va a ser la insulina, bien sea en esquemas basal bolus o bien sea en esquemas múltiples, que estas pacientes van a recibir tanto la insulina NPH como la insulina cristalina o por bombas de infusión de insulina. Todas estas formas de administración de insulina pues son válidas durante el embarazo y deben ser el tratamiento de elección, y en ese caso el control debe hacerlo siempre o un médico internista o un médico endocrinólogo de la mano con su obstetra. Sí, no se puede automedicar en ninguna forma, incluso durante el embarazo. Hemos visto incluso cómo muchos de los medicamentos se suspenden durante el proceso de gestación. Doctora, vamos a ver también información que tiene que ver con la pandemia. Antes de irnos a la pausa, nos seguirá acompañando en la próxima parte la doctora María Gabriela Guercio. Ella es médico internista y médico endocrinólogo, pero nosotros vamos a ver actualización que tiene que ver con el COVID-19. Recordemos que en Wuhan, China, comenzó la pandemia en el año 2019, se fue presentando algunos de los casos donde se conoce lo que sería el SARS-CoV-2. Recordemos que existen diferentes teorías en donde dicen que una de sus universidades, a través de su laboratorio de virología, se había realizado lo que sería la experimentación de este virus que había salido del laboratorio. Ellos lo han desmentido y además han hablado sobre la investigación del origen de este virus conocido como COVID-19. Veamos. No se han encontrado pruebas de la presencia del coronavirus en la ciudad china de Wuhan antes de diciembre de 2019, cuando se conocieron los primeros contagios. Eso afirmó el martes el equipo de expertos de China y de la Organización Mundial de la Salud que investigan el origen del virus. La conclusión fue que no encontramos evidencia de grandes brotes antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otro lugar que pudieran estar relacionados con casos de COVID-19. El grupo de trabajo afirmó que la transmisión del virus desde un animal es una hipótesis probable, pero reconoció que no ha podido identificar la especie que pudo ser responsable del contagio. En cambio, consideró extremadamente improbable la teoría de que el virus pudo generarse en el Instituto de Virología de Wuhan, restando importancia a una de las acusaciones formuladas por el expresidente estadounidense Donald Trump. Es extremadamente improbable que la hipótesis del incidente del laboratorio explique la introducción del virus en la población humana, y por lo tanto no está en las hipótesis que sugeriremos. Esta misión de la OMS es considerada sumamente importante para tratar de luchar contra epidemias futuras, pero tuvo dificultades para concretarse ya que China estaba reticente a dejar entrar al país especialistas mundiales de diferentes disciplinas. La organización ya ha advertido que habrá de armarse de paciencia para encontrar respuestas. Vemos entonces la búsqueda del origen del COVID-19, primer caso dado a conocer en Hubei, Wuhan, China, en el año 2019.
Luego la expansión en el mundo en el año 2020, ¿cómo continúa la trayectoria en el 2021 y sus variantes? Las transformaciones de este virus que se ha dado, por ejemplo, en Reino Unido. Por eso, muy atentos a seguir todos los mecanismos de bioseguridad. A regreso, seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Estamos hablando sobre diabetes gestacional, así que no se aparte de nuestra programación.